1-6, 6-0, 7-1, 9-2. Estos son algunos de los resultados que se han dado en esta primera fase de la Champions League, cuyo formato ha cambiado esta temporada pasando de una fase de grupos de 8 grupos con 4 equipos, en el que los dos primeros pasan a octavos de final, a una liga de 36 clubes, en la cual todos los equipos tienen que jugar 8 partidos, 2 por cada bombo, en el que estuvieran estos equipos y en el cual clasifican directamente 8 clubes a octavos y 16 al repechaje, quedándose eliminados los últimos 12 clubes. Este formato se aprobó en 2021 como contraposición a la Superliga, que querían ciertos clubes y que buscaba que se pudieran enfrentar ya en primera fase equipos de gran nivel entre sí. En efecto, con este formato hemos podido ver en primera fase partidos como un PSG vs Manchester City, un Real Madrid vs Borussia Dortmund, sí, la final del año pasado, un Barcelona vs Bayern de Múnich o mismamente un Atlético de Madrid vs PSG. Pero también nos ha dado por otra parte muchos partidos en los cuales la diferencia de nivel entre ambos clubes ha sido muy pronunciada y se han dado goleadas en los encuentros, siendo el 9-2 que le endosó el Bayern de Múnich al Dinamo de Zagreb la goleada más escandalosa que hemos visto esta temporada, lo cual ha hecho plantear a distintas figuras del mundo del fútbol a que este formato tendría que cambiarse a otro más selectivo. Pero ¿es habitual ver goleadas en la Champions? ¿Existe algún formato de la UEFA podría copiar de otras confederaciones para hacer una Champions con más categoría? ¿Sería rentable este formato nuevo para la UEFA? Parece que, viendo el periodismo deportivo español más oficialista, lo habitual de toda la vida en la Champions es que los partidos sean muy igualados y que no suele haber muchos goles. Vamos, que nos cuentan que los resultados de Champions parecen los partidos de la selección paraguaya con 0-0, 1-0, 0-1 y 1-1. Claro, también decirle que los periodistas oficialistas españoles, si les preguntas cuántos mundiales tiene la selección brasileña, muchos no te saben responder a esa pregunta. Sí, pues la mayor goleada histórica de la Champions League se produjo un 13 de octubre de 1973, donde el Dinamo de Bucarest le endosó un 11-0 al Crusaders FC de Irlanda del Norte. De hecho, el 9-2 del Bayern de Múnich al Dinamo de Zagreb no está ni entre las 30 mayores goleadas de la historia de la orejona. De hecho, está en el puesto 39. Algunos podrían también decir que la mayoría de las goleadas de la Champions se produjeron en los años 50, donde los clubes jugaban con hasta 5 delanteros y los partidos muchas veces acababan con alguno de los dos clubes con cifras de 2 dígitos. Pues bueno, 7 de las 10 mayores goleadas de la Champions se produjeron en la década de los 70 y periodos muy cercanos a esta década. De hecho, solo una goleada se produjo en la década de los 50, que fue un 10-0 que el Manchester United le metió al Anderlecht belga en 1956. Esto quiere decir que el nivel entre las distintas ligas por la UEFA se ha igualado en los últimos años, haciendo que cada vez los clubes de las ligas más modestas puedan competir en condiciones e incluso puedan ganar a clubes de ligas más fuertes. Un ejemplo ha sido esta temporada en la UEFA Europa League, donde el RFS, el Riga Letón, consiguió ganarle 3-0 a todo un Ajax, algo que hace no muchos años era impensable. Sí es cierto que este año se han dado más goleadas, pero también el número de partidos ha aumentado con la campaña pasada por el cambio de formato, pues antes en primera fase los 32 clubes jugaban hasta 6 partidos y ahora los 36 clubes juegan 9 partidos. Conclusión, este formato en cuanto a diferencia de nivel de clubes no es peor que el anterior formato que hemos tenido de primera fase de Champions. Incluso con este formato podemos ver como incluso equipos grandes podrían quedarse fuera incluso de repechaje a octavos. A día que estoy grabando el vídeo todavía no ha concluido la primera fase de Champions. Ahora, ¿quieren hacer un formato más clasista en el cual solo jueguen clubes de las grandes ligas de UEFA? Pues ese formato existe. Concretamente es el formato que tiene la FC con su trofeo de clubes estrella, la FC Champions Elite League. ¿En qué consiste este formato? Pues bien, para empezar, la FC Champions League no es de 36 clubes, sino que es de solo 24 clubes. Pero además en este formato solo pueden jugar los clubes de las 6 mejores ligas de la zona occidental de la FC y las 6 mejores ligas de la zona oriental de la FC. Lo que viene siendo que un club de, por ejemplo, un país con una liga de bajo nivel como Timor Oriental o Mongolia no podrían jugar ni ronda previa al torneo más importante de la FC, lo que haría que subiera el nivel medio del torneo, si extrapolamos esto a la Champions. Nos quedaría que los clubes que pasarían a la Champions con el formato de la FC serían, en función al coeficiente de ligas UEFA, Inglaterra, Italia y Alemania, quienes llevarían hasta 3 clubes, España, Francia y Países Bajos, que llevarían 2 clubes, y Portugal, Turquía, Grecia, Bélgica, República Checa y Noruega, que llevarían un representante directo. España, Países Bajos, Francia, Bélgica y Portugal tendrían además un club que accedería a fase previa, siendo los clubes que jugarían esta temporada la Champions el Manchester City, el Arsenal, el Liverpool, el Inter, el Milan, la Juventus, el Bayern de Leverkusen, el Stuttgart, el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Barcelona, el PSG, el Mónaco, el PSV, el Feyenoord, el Sporting de Lisboa, el Galatasaray, el PAOK, el Brujas, el Sparta de Praga y el Bodo Glimt, con además Girona, Twente, Brest, San Gilloa y Benfica como clubes que jugarían fase previa a jugar a Champions. Estos 24 clubes jugarían en 2 grupos de 12 equipos que, al igual que pasa con la Champions, jugarían 8 partidos, 4 como local y otros 4 como visitante. En la Champions asiática estos grupos se dividen en Asia Occidental y Asia Oriental, pues el continente asiático, al contrario que con el continente europeo, es bastante extenso. Y para los equipos de, por ejemplo, Arabia Saudí, les es imposible viajar a mediados de semana
Americana a Corea del Sur o Japón y viceversa. Aquí yo haría una modificación, pues del lado oriental solo República Checa, Grecia y Turquía en esta edición tendría clubes, con lo cual yo lo cambiaría a norte y sur de Europa, con equipos ingleses, alemanes, neerlandeses, belgas, checos y noruegos por un lado, y portugueses, españoles, franceses, italianos, griegos y turcos por otro lado, haciendo que un grupo lo jugara Manchester City, Arsenal, Liverpool, Bayern de Leverkusen, Stuttgart, Bayern de Múnich, PSV, Feyenoord, Brujas, Esparta de Praga y Bodo Glimt, y por otro estarían Inter, Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona, PSG, Mónaco, Sporting de Lisboa, Galatasaray y Pau. Aunque dependiendo de qué equipos puedan clasificar a la fase final de grupos, estos grupos podrían modificarse. En estos dos grupos de 12 equipos pasarían a octavos los 8 primeros clubes, quedándose eliminados los 4 últimos clasificados de cada grupo. Luego se pasaría a octavos de final donde jugarían entre los equipos del mismo grupo, con lo cual los equipos de por ejemplo España solo podrían jugar contra clubes portugueses, franceses, italianos, griegos y turcos. Esto sería así hasta la final donde el finalista por el grupo norte, que sería un club de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Noruega o República Checa, jugaría contra el finalista por el grupo sur, que sería España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Turquía. Final que con el formato asiático sería doble vuelta, aunque con la idiosincrasia del continente europeo es absurdo que se juegue a doble vuelta, ya que las distancias entre países son mucho más cortas que en el continente asiático. Y ahora, ¿este formato sería beneficioso para la UEFA? ¿Qué pros y qué contras tendría la UEFA? Ahora lo veremos. Bueno, aquí ya tenemos un nuevo formato que tendría numerosas consecuencias tanto para el desarrollo de la competición como para las consecuencias económicas que tendría tanto para los clubes como para la UEFA. Una consecuencia que sí sería buena para esta gente que no quiere que haya comparsas, según esta gente, es que al haber menos equipos el porcentaje de clubes fuertes sería más mayor, pues este formato es más selectivo, impidiendo que los equipos de las ligas más modestas no puedan jugar la Champions. Aunque siempre podrían meterse equipos más exóticos en la Champions. Bien porque en el continente europeo hay 5 grandes ligas, y hay otras 3 ligas que tienen un gran nivel pero que no llegan a ser grandes ligas, Portugal, Países Bajos y Turquía, o bien porque podrían clasificar clubes más modestos de ligas fuertes. De hecho, si este año se hubiera jugado la Champions con el formato asiático, hubieran clasificado clubes como el Esparta de Praga, el Bodo Glimt, el Pau, o clasificando mediante repechajes equipos como el Girona, el Brest o el Unión Saint-Gilloise, aunque bueno, los partidos no glamurosos serían menores. Ahora, este formato tendría bastantes problemas tanto de formato como especialmente económicos, además de políticos. Este formato en primer lugar comienza teniendo problemas para los equipos ya en la primera fase, pues este formato va a limitar mucho las opciones de los clubes para pasar de ronda, y no solo para los clubes modestos, sino que también se limitaría para los clubes grandes, pues si bien el porcentaje de clasificados a la siguiente fase es de 2/3, el mismo que con el formato actual, e incluso mayor para pasar a octavos, pues te quitas el repechaje. También al reducir el número de plazas para pasar a la primera fase y quitar mayoritariamente clubes de ligas más modestas, sería más probable ver a grandes clubes caer en primera ronda. Eso sí, siempre y cuando clasifiquen a la Champions, pues con este formato, muchos clubes grandes habituales en la Champions no clasificarían. Este año, por ejemplo, Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund, Benfica o Shakhtar Donetsk serían algunos de los ejemplos. Luego, al tener que jugar entre equipos de la zona hasta semifinales, aunque la posibilidad de derbis es mayor en octavos, cuartos y semifinales. Sería imposible ver en la final partidos como Madrid-Barcelona, ni se podían ver tampoco finales como las del 2014-2016 entre Real Madrid y Atlético de Madrid, la del 2021 entre el City y el Chelsea, o la final de 2013 entre el Bayern y el Borussia de Dortmund. Pues las finales tendrían que ser de un club de la zona norte y otro de la zona sur, quitando cierto morbo a posibles finales de Champions. Uno de los motivos por los cuales se introdujo este formato de Champions fue por una cuestión económica, pues básicamente al aumentarse el número de partidos en Champions pasando de 221 partidos con el formato anterior, se pasa a 333 partidos, con lo cual la UEFA recauda más por recaudación por partidos y por derechos televisivos, pues la UEFA vende con este formato 100 partidos más que con el formato anterior. Ahora, con el formato de la Champions asiática solo se jugarían curiosamente 221 partidos, sí, igual que con el formato anterior de Champions, lo que significaría menos ingresos por recaudar ingresos por entradas y sobre todo por los derechos televisivos que, además con este formato, sería menos vendible a muchos países donde no habría clubes que jugarían en la Champions. Por no pasar por encima que hay mucha gente que solo ve la Champions y está clasificado su club. Y al ver 12 clubes menos vas a perder toda la temporada fijo a la audiencia de los hinchas de 12 clubes que pueden ser de clubes con una masa social muy abultada. Además, esto a los clubes grandes les generaría un gran problema económico, pues esta Champions al generar menos ingresos, el pastel de los ingresos por derechos televisivos como el de las primas por rendimiento para los clubes sería menor. La implementación del formato asiático de la Champions traería quebraderos de cabeza para la directiva de la UEFA, pues en las elecciones por la UEFA el voto de todos los miembros de la UEFA es el mismo, o lo que viene siendo que el voto de la UEFA de Alemania y San Marino tienen un valor similar. Y en UEFA hay hasta 55 federaciones, haciendo que las federaciones de países más modestos tengan más peso que las federaciones que tienen las grandes ligas, y las federaciones más modestas que buscan exactamente que las selecciones de dichos clubes tengan más posibilidades de jugar fases finales de mundiales o Eurocopas, y que los equipos de estas federaciones puedan jugar en Champions, y este formato prima el nivel de las ligas sobre la cantidad de ligas que pueden tener equipos jugando en la Champions, lo cual esto haría que el cambio de formato sería actualmente impensable, pues no podría salir por falta de consenso mayoritario, además de que sería muerte política para el actual presidente de la FIFA, Ceferin, quien se convertiría en una figura muy impopular, más de lo que es actualmente, y claro, tampoco, salvo que quiera inmolarse electoralmente hablando, no va a plantear la celebración de este formato.
El formato que tiene la FC actual no sería buena idea aplicarlo a la Champions League, pues generaría problemas económicos a la FIFA por recaudar menos dinero. A los clubes, quienes además de ingresar menos dinero tendrían más difícil participar en Champions, pues el número de clasificados disminuiría, y para el aficionado medio, quien tendría menos partidos entre caballos ganadores para ver en esta Champions. Y además es un Concero o un J. Jordi de la vida, van a seguir viendo lo de que ellos llaman mogalla, aunque personalmente para mí ver un Bodo Glimt, un Sparta de Praga, un RSF de Liga, un Girona o un Apoel de Nicosia que llegó a cuartos de final en la campaña 2011-2012, que puedan jugar contra un City, un PSG, un Real Madrid, un Barcelona o un Inter de Milán, le da ese toque de magia que hace que la Champions actualmente sea la mejor competición de clubes del mundo. ¿Qué opináis del formato asiático? ¿Creen que la UEFA podría sacar un formato de Champions mejor que el actual? Pónganlo en comentarios y danle a un like para que este vídeo pueda difundirse a más personas y pueda llegar, por ejemplo, a Ceferín o Infantino.